Entonces, nos quedamos acá. Ok. Vamos a dibujar por aquí. No, vamos a aplicar el foco este primero. Entonces, fíjense que estábamos analizando cómo responder la letra D. Aquí ya, esta ventanita es porque ya ¿cómo se llama esto? Ya se grabó el video de la sesión anterior. Ok, volvemos. A ver, ¿cómo nosotros analizamos el caso C? La probabilidad de que por lo menos 3 bombas estén en servicio. Eso es lo que se conoce como, si nosotros lo escribimos en forma de ecuaciones, sería, o de inecuaciones, mejor dicho, sería, tenemos 2 formas de hacerlo. Que X sea menor o igual que 3, ¿ok? O que X sea menor que 2. Perdón. Que X sea mayor o igual que 3. Exacto. O que X sea estrictamente mayor que 2. ¿Por qué? Porque como son variables discretas, cuando es mayor que 2, entonces simplemente está forzando a que sea, o a que sea 3, o a que sea 4, o a que sea 5, o a que sea incluso 6. Si es mayor o igual que 3, redunda exactamente en el mismo resultado. De hecho, con base a las probabilidades, a lo que vimos de definición de eventos equivalentes, estos dos eventos son también eventos equivalentes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sumamos las probabilidades asociadas a ellos, nos va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Ok? Que sería 0.25 más 0.20 más 0.15 más 0.1. ¿Ok? Entonces así nosotros podemos resolver esto. Veamos qué otro análisis, hay otro análisis adicional que se hizo para poder resolver la letra C de esta pregunta. Vamos a ver. Fíjense que en este caso plantean que la probabilidad de X mayor o igual que 3, también lo podemos resolver desde el punto de vista del complemento. El complemento de la probabilidad, que sería la probabilidad de que, o mejor dicho, 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí en este caso, si nosotros tomamos este camino, vamos a verlo desde el punto de vista de aquí de la tabla. La probabilidad de que el evento X sea mayor o igual que 3 es perfectamente equivalente, o es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. ¿Por qué? Profe, ¿Cuáles? la puedo poner menor que 3, ¿no? También. O exactamente, también pudiera ser X menor que 3, ¿por qué no? Vale. Es perfectamente válido y ya lo vamos a ver por qué. X menor que 3. ¿Por qué? Porque tanto X menor que 2, ¿cuáles son los resultados que corresponden al evento X menor o igual que 2? Que sea 0, que sea 1 o que sea incluso 2. ¿Y cuáles son los resultados asociados al evento X menor que 3? También que sea 0, que sea 1 y que sea 2 estrictamente. ¿Y por qué? Porque está por debajo del 3. A nosotros calcular esta probabilidad, ¿cuánto nos va a dar como resultado? Sumamos estas tres probabilidades y estos 3 valores de probabilidad se los restamos a la unidad y nos va a dar exactamente igual el complemento, ¿ok? Que es como que si nosotros hubiésemos calculado la probabilidad directamente sumando todo esto que está aquí, ¿ok? Por separado. Entonces, fíjense cómo nosotros con varios eventos, nosotros tenemos varias opciones de eventos por definir para poder hallar un mismo valor de probabilidad. Bien. Ya todo depende de, por supuesto, si la variable es discreta o es continua, si los eventos que estamos analizando son equivalentes entre sí,
si es más conveniente, es más cómodo trabajar directamente con el evento que nos preguntan, que nos hacen en la pregunta, o si lo abordamos desde el punto de vista del complemento del evento. ¿Ok? Ese tipo de estrategias siempre es conveniente evaluarlas al momento de resolver este tipo de problemas. La última pregunta que nos hacen es: ¿cuál es la probabilidad de que el número de bombas en servicio esté estrictamente entre 2 y 5? Entre 2 y 5. ¿Eso qué significa? Sería la unión de los siguientes eventos. Que sean 2, que sean 3, que sean 4 o inclusive que sean 5 bombas que estén funcionando. Esa unión sería entonces agarrar y sumar estas 4 probabilidades. ¿Ok? ¿Eso cómo lo expresaríamos en términos de inecuaciones? Bueno, puede ser, por ejemplo, la probabilidad de este evento, que sería 2 menor o igual que x, que a su vez es menor o igual que 5. ¿Ok? Eso también, esta probabilidad también es equivalente a que nosotros evaluemos la probabilidad de que x sea menor o igual que 5 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. Si nosotros hacemos esta resta de probabilidades, también nos va a dar exactamente ese mismo resultado. Profe, una pregunta. Sí, adelante. Entonces, el evento o la probabilidad de B y D son equivalentes. El evento, la probabilidad del evento B y D. Entre 2 y 5 bombas, inclusive estén en servicio. Aparentemente. Bueno, vamos a ver cómo se resolvió en la lámina pasada. ¿Okay? Veamos. Si dan la misma probabilidad, por supuesto que serían entonces equivalentes. ¿Ok? Entonces fíjense que en este caso, respuesta a la pregunta D. Bueno, ojo. Aquí hay que tener cuidado con qué cosa, con la redacción. Entre 2 y 5. Pero aquí en la forma como está redactada la pregunta, te dice que esté estrictamente entre 2 y 5. Cuando te dicen estrictamente es que no te incluyen el 2 y el 5. Entonces ya no sería equivalente, porque entonces ahora ya no se trata entonces de, si es entre 2 y 5 sería simplemente o que estén abiertas 3 o 4. Entonces ya la cosa cambia. Pero por supuesto, aquí ¿dónde está la sutileza? En esta frase. ¿Ok? Porque esto estrictamente entre 2 y 5 es que no lo incluye. No incluye al 2, no incluye al 5, no incluye entonces en general a los extremos. Cuando me dicen inclusive, entonces los extremos sí están contemplados. ¿Ok? Entonces ahí sí no sería la misma probabilidad. Porque de hecho cuando nosotros vemos en la siguiente lámina, vemos que el análisis excluye a los extremos de ese intervalo. ¿Ok? Simplemente sería entre 3 y 4. ¿Ok? Entonces fíjense cómo podemos nosotros realizar cálculos de probabilidades con base a valores definidos, valores establecidos de variables aleatorias, ¿ok? Dependiendo de lo que nos pregunte, nosotros podemos inclusive definir eventos. Los eventos a los cuales le vamos a calcular su correspondiente probabilidad van a venir siempre definidos en forma de ¿qué? En forma de inecuaciones. Bien, entonces esas inecuaciones hay que saberlas plantearlas bien, ¿ok? Para entonces poder ver cómo, dependiendo del sentido del signo, si es menor que o mayor que, hay que ver si, cómo sería el cálculo correspondiente de probabilidad. ¿Bien? Dicho esto, yo creo que ya ahora ya es momento entonces de entrar ya en el tema de lo que es la definición de la función de masa de probabilidad. La función de masa de probabilidad es la que se conoce como, o la que podemos nosotros definir para variables que son de tipo discreto. ¿Ok?
Si nosotros representamos gráficamente esos resultados, los valores de una variable aleatoria discreta, sería a través de una nube de puntos, donde la altura relativa de cada punto es directamente proporcional a su valor correspondiente de probabilidad. Por lo tanto, en el eje vertical, lo que vamos a tener representados son los diferentes valores de probabilidad, que van a ser, por supuesto, por definición, valores comprendidos entre 0 y 1. No tiene sentido, jamás va a tener sentido que en el eje vertical tengamos valores negativos o valores mayores que 1 o menores que, ni mucho menos valores menores que 0. Los valores que vamos a ver siempre en el eje vertical son valores comprendidos entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque son los valores de probabilidad asociados a cada una de las variables aleatorias. ¿Ok? Para nosotros denotar esta función utilizaremos por convención la letra minúscula f, la f minúscula. ¿Ok? Y la variable aleatoria, y para poder diferenciar la función de masa de una variable con respecto a otra, se coloca un subíndice. Si por ejemplo estamos tratando con 2 o 3 variables aleatorias, y cada variable tiene su letra específica, como por ejemplo la variable x, la variable y, la variable z, sus funciones de masa correspondientes las vamos a poder distinguir mediante un subíndice que va a ser el mismo que define a la variable aleatoria. F minúscula sub x, F minúscula sub y, F minúscula sub z en general. El dominio. El dominio que viene siendo, el dominio, recuerden por definición de lo que son las funciones, ¿ok? Lo que vieron en lógica, inclusive en cálculo 1, el dominio viene siendo el conjunto de valores en el eje horizontal, ¿ok? Del plano cartesiano, ¿cierto? Entonces, para los cuales esa función existe, o lo que es el dominio cual viene siendo todos los valores discretos para los cuales está definida la variable x. Si nos vamos al gráfico, esta variable x, ¿cuáles son los valores definidos para ella? Son los valores comprendidos entre 0 y 6, números naturales, ¿ok? Entre el 0 y el 6. Este vendría siendo entonces, pues, el dominio de este ejemplo que tenemos aquí. El rango viene siendo el intervalo 0, 1. ¿Pero por qué es el 0 y 1 incluyéndolo? Como ya se los había explicado, es el rango, el conjunto de valores asociados a las distintas probabilidades que puede tomar cada variable, cada valor de la variable aleatoria. Otra manera de denotar a la función de masa es, así como en vez de utilizar la F minúscula, pueden encontrar en algunos libros de texto o inclusive en las guías de ejercicios resueltos o propuestos, que se denote como probabilidad de la variable x en función del valor de x sub i igual a la probabilidad del evento x toma el valor x sub i. ¿Ok? Fíjense que aquí, bueno, esta es como una notación un poquito más rebuscada porque es la misma x, pero cuando se pone en mayúscula indica que se refiere a la variable en general. Y cuando es en minúscula se está refiriendo a un valor específico que se le asigna a esa variable. ¿Ok? Esa es simplemente la sutileza en esta nomenclatura. ¿Ok? La función de masa de probabilidades tiene, como podemos esperar en cada una de estas definiciones, posee sus propias propiedades, pues, características. Primero, y es algo que es de lógica, es que la función no toma valores negativos. ¿Por qué? Porque la función siempre va a arrojar valores asociados a probabilidades. Es imposible que una función de masa arroje un resultado negativo o ni siquiera tampoco puede arrojar valores mayores que 1. ¿Ok? Porque son valores de probabilidad. La suma de todos los valores posibles a esta función es igual a 1. ¿Ok? Vámonos para acá. Si nosotros sumamos todas estas probabilidades, nos tiene que dar 1. Si nos regresamos al ejemplo de la gasolinera, sumemos todos y cada uno de estos valores y nos tiene que dar exactamente 1. ¿Y eso por qué? ¿Por qué tiene que sumar 1 exactamente? Porque todos y cada uno de los valores de la variable aleatoria constituyen particiones. Es decir, el evento de que la variable tome un valor dado es excluyente a que la variable tome un valor distinto. ¿Ok? Entonces, por supuesto, al ser
mutuamente excluyentes, ¿ok? Son, en pocas palabras, particiones y por lo tanto, cuando uno suma las probabilidades asociadas a cada uno de esos eventos, tiene que dar como resultado el 1, ¿ok? Entonces, ojo con eso. De manera que si nosotros planteamos la unión de dos o más eventos asociados a los valores que toma una variable aleatoria, la unión simplemente lo traducimos como la suma directa de probabilidades. Otra cosa que podemos también decir o afirmar de esto es que no existe intersección. ¿Okay? La intersección de 1 con 2 o de 3 con 4 o de 3 con 2, eso no existe. ¿Por qué? Porque nuevamente son eventos mutuamente excluyentes. ¿Okay? Eso es importante. Tercero, la probabilidad de un evento A viene dado por, ¿okay? La probabilidad de que un evento A ocurra viene dado por, normalmente se plantea como sumatorias, ¿ok? De variables aleatorias o sumatorias de la función de masa evaluada en el valor que toma una determinada variable aleatoria. Como ya hemos visto aquí en el ejemplo de la gasolinera, aquí tenemos sumatorias. Pero por supuesto, los eventos siempre están asociados a intervalos. Y cuando nosotros definimos intervalos, estamos indirectamente planteando el desarrollo de una determinada sumatoria. En este caso, esta sería la sumatoria de 2 a 5. ¿Ok? Vamos a ver si lo puedo pintar rapidito. Esta probabilidad que está aquí, también la podemos reescribir como la sumatoria de i igual 2 hasta 5. ¿De quién? De la función de masa de x, ¿ok? Evaluada en un x sub i. Siendo entonces f de x evaluada en 2 igual a ¿quién? A la probabilidad de que x sea igual a 2, que es 0,15. 0,15. La función de masa de x evaluada en 3 es entonces pues la probabilidad de que x sea igual a 3, que es 0,25, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces fíjense que la notación sumatoria es perfectamente útil para poder simplificar o sistematizar estos cálculos que vemos aquí. Vuelvo y repito, todo esto sería, por ejemplo, en el caso de que nosotros definamos esto como el evento A. Todos los eventos que nosotros podemos generar, construir, plantear, proponer en este tipo de problemas, siempre van a terminar reduciéndose ¿a qué? A una inecuación o conjunto de inecuaciones. ¿Ok? Que por Profe, supuesto conducirán a qué cosa? Al desarrollo de algún tipo de sumatoria. Sí, adelante. por decir, para el caso C, tendríamos que plantear dos sumatorias, ¿no? De 0 a 2 y de 3 a 6. De 0 a 2 y de 3 a 6, depende de cómo uno quiera trabajarlo. ¿Ok? Claro, sí Porque en este caso hay dos opciones. claro, por el complemento y por el otro sitio, pues. Si lo hacemos de esta forma, como lo plantean, como por el complemento, sería entonces 1 menos la sumatoria de ¿quién? La De sumatoria 0, 0 a de 2. igual 0 a 2, ¿correcto? De la función de masa de x evaluada en un x sub i dado. Y Listo. listo, sería entonces colocar aquí los valores de función de masa evaluada en 0, en 1 y en 2. Si lo queremos hacer de otro modo, esto, otra forma equivalente, sería entonces hacer la sumatoria desde 3, incluyéndolo, ¿verdad? Desde Ujú. igual 3 hasta 6. Eran 6 el número de Sí, estaciones, no recuerdo. sí, bueno, ahí dice 6. Y entonces esta sumatoria va a arrojar exactamente el mismo resultado que la unidad menos el resultado de esta otra sumatoria. ¿Ok? Funcionan Vale, exactamente igual. ¿Ok? sí, no. Bien.
Ok, entonces continuamos por acá. Ah, bueno, este es otro ejemplo de variables aleatorias. Vamos a revisarlo brevemente. 6 lotes de componentes están listos para ser enviados a un proveedor. El número de componentes defectuosos en cada lote es como sigue. Entonces definimos lote 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número de defectuosos o de componentes dentro del lote. 0 defectuosos en el lote 1, 2 defectuosos en el lote 2, 0 defectuosos en el lote 3, 1 en el 4, 2 en el 5 y ninguno en el 6. Uno de estos lotes tiene que ser seleccionado al azar para ser enviado a un cliente en particular. ¿Ok? Definimos entonces X sea X el número de defectuosos en el lote seleccionado. Los tres posibles valores de X son 0, 1 y 2. Fíjense que ya X ya lo estamos de alguna forma definiendo como una variable aleatoria. ¿Okay? De los 6 eventos simples, ¿okay? Igualmente probables, 3 dan por resultado X igual 0, 1 da X igual a 1 y los otros 2 dan X igual a 2. ¿Okay? Por lo tanto, aquí ya nosotros podemos establecer cuáles son las probabilidades de cada caso. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a 0? Entonces contamos los eventos. 1, 2, 3. 3 entre 6, porque son 6 los lotes que existen. Entonces nos da 0,5. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a 1? La probabilidad de que X sea igual a 1 es 1 entre 6, porque solo un lote tiene un artículo defectuoso. Entonces sería 1 entre 6. Y entonces nos da este resultado. ¿Y cuál es la probabilidad de que X sea igual a 2? Entonces contamos. Hay 2 lotes que tienen 2 artículos defectuosos. Entonces nos da como resultado 2 sextos. Fíjense que para poder comprobar si efectivamente formulamos bien esta función de masa que estamos construyendo aquí, la suma de estas probabilidades individuales nos tiene que dar ¿cuánto? Nos tiene que dar 1. Fíjense que 3 sextos, o lo que es lo mismo, 1 medio, más 1 sexto, más 1 tercio, nos da 1 exactamente. ¿Ok? Entonces hemos pues construido la función de masa. La función de masa donde las variables es x igual 0, 1 y 2 y sus valores correspondientes de probabilidad son 0.5, 1, o 0,167 y 0,333. Si nosotros representamos esto gráficamente, fíjense que la función de masa representada por nubes de puntos tiene esta forma. ¿Ok? Y la otra forma de representar la función de masa es mediante notación de llave. F minúscula sub X, ¿ok? Se abre una llave aquí donde se indica renglón por renglón los valores tanto de probabilidad como el valor que toma la variable aleatoria específica, ¿ok? En cada caso. Y siempre se reserva un último renglón para decir que la variable toma valor 0 para cualquier bueno, ¿esto qué significa? En otros casos. En otros casos donde X no valga ni 0, ni 1, ni 2. ¿Ok? Esto es pues para aquellos casos que uno suele decir eventos imposibles, es decir, eventos que no están contemplados por la variable. ¿Ok? Entonces aquí nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que X sea cuando mucho 1? ¿Qué significa la frase cuando mucho? O puede valer 0 o puede valer 1. Eso lo podemos representar como X menor o igual que 1, que sería la suma del evento de que X igual a 0 y que X sea igual a 1. ¿Ok? Simplemente sumamos los valores de masa, esta y esta. Nos da como resultado 0,667. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea cuando mucho? 1.5. Cuando mucho, 1.5. 1.5 es un valor que está aquí intermedio. Lo voy a pintar aquí. Este es 1,5. ¿Correcto? Cuando mucho es o que valga 0, o que valga 1, o que valga 1,5. Pero resulta que 1,5 no existe, no está contemplado. Pero no importa, ¿cuáles son los valores que sí existen dentro de este intervalo? Dentro de este intervalo existe el 0 y el 1. Entonces, cuando nosotros evaluamos para poder nosotros evaluar esta probabilidad, simplemente lo que hay que hacer es, fíjense, unir
el evento x igual a 0 con el evento x igual a 1 con el evento x igual 1.5, pero como 1.5 no existe, pertenece lo asociamos al conjunto vacío cuya probabilidad es 0, entonces nos vuelve a dar que es la probabilidad de x igual a 0 más probabilidad de x igual a 1, y nos da este resultado, que cuando lo comparamos con el caso A, nos da que son nuevamente eventos equivalentes. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede cuando de repente nos ponen a comparar el valor de una variable aleatoria con respecto a un valor cualquiera que no necesariamente pertenezca al conjunto de valores que contempla la variable? Primero, no hay que entrar en pánico, simplemente es un número de referencia. ¿Qué es lo que hacemos? Si la variable es discreta, bueno, tomamos en consideración todos aquellos valores que estén bien sea o a la izquierda o a la derecha del numerito, dependiendo si es menor que o mayor que, ¿ok? Y se evalúan las probabilidades asociadas a eso. Porque cuando uno evalúa la probabilidad exactamente en el número que no pertenece a la variable aleatoria, su probabilidad automáticamente, ¿cuál es? 0. ¿Ok? Entonces, para que tengan en cuenta ese detallito. Profe, eso es porque es discreto, ¿no? En este caso, porque estamos trabajando con discretos, porque todas las funciones de masa son con variables discretas. Las funciones de masa son para variables discretas. Perfecto. Luego, más adelante, veremos otro tipo de función, que es la de densidad, que es la que se utiliza para analizar variables de tipo continuas. Fino. Ajá. Bien. Entonces, fíjense que a partir de este ejemplo, ¿ok? Podemos nosotros ahora definir lo que se conoce como función de distribución acumulativa de probabilidades, ¿ok? La función de distribución acumulativa de probabilidades, ¿ok? Es una versión de la función de masa, ¿ok? Pero que contempla casos acumulativos. Esto es como cuando nosotros veíamos en el primer tema de la materia, del curso, que era el de análisis de datos. ¿Se acuerdan que en análisis de datos nosotros armábamos una tabla con los datos de frecuencias Sería relativas, como H mayúscula de alguna forma, ¿no? que exactamente, que eran las F minúsculas, las F mayúsculas y teníamos las H minúsculas, ¿verdad? Y las H mayúsculas, ¿cierto? Los valores de F mayúscula y de H mayúscula, ¿qué eran? Eran valores acumulativos, ¿cierto? Si por ejemplo aquí teníamos un F sub 1 minúsculo, un F sub 2 minúsculo, un F sub 3 y un F sub 4 minúsculo, los valores en frecuencia acumulativa eran simplemente la suma acumulada hasta la clase de esa frecuencia, ¿cierto? Ya tengo que ocultar este mensajito, regreso entonces acá. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, me imagino que deben tenerlo bien fresquito porque están todos estudiando para el primer parcial, ¿cierto? F1 que viene siendo exactamente igual a F minúscula sub 1. Pero ya a partir de F sub 2, ¿verdad? F sub 2 que viene siendo F minúscula sub 1 más F minúscula sub 2. Y en general, por ejemplo, para no hacer esto tan largo, F mayúscula sub 4 es igual entonces ¿a quién? A F minúscula 1 más F minúscula 2 más F minúscula 3 más F minúscula 4. ¿Ok? Si nosotros nos traemos esta forma de análisis del tema de análisis de datos al tema de variables aleatorias, esto es análogo entonces ¿a qué? A la función de distribución acumulativa. Solo que en este caso nosotros en vez de estar acumulando frecuencias, es decir, números enteros, nosotros estaríamos más bien acumulando ¿qué cosa? Valores de probabilidades, que es distinto. ¿Ok? Uno también pudiera estar tentado a asociarlo a las H mayúsculas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las H mayúsculas son fracciones, son valores comprendidos entre ceros y 1. Pero las H mayúsculas no son probabilidades.
son simplemente frecuencias, conteo de casos, ¿ok? Divididos entre el total de casos que hay en el vector muestra aleatorio, que no necesariamente lo tenemos que decir a priori que esos sean valores de probabilidad. Pudiéramos asociarlo dependiendo de las necesidades del problema, ¿ok? Pero lo que sí me interesa que ustedes hagan la conexión es con el enfoque acumulativo de la función de distribución acumulativa. Bueno, justamente porque el mismo nombre lo indica, es acumulativo. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos acumulando aquí en la función de distribución acumulativa? Los valores individuales de la función de masa, ¿ok? Es decir, la función de distribución acumulativa se construye a partir de la función de la función de masa de probabilidades. ¿Ok? Veamos entonces. Si nosotros acumulamos valores de la función de masa, quiere decir que todos y cada uno de los eventos que nosotros analizamos en la función de distribución acumulativa son eventos de esta naturaleza, de que la variable de x siempre va a ser menor o igual que un valor dado de referencia. ¿Ok? Es decir, si nosotros nos regresamos al ejemplo de la gasolinera, por decir algo, una función de distribución acumulativa de esta, ¿cuál sería? Sería vamos a ver si la puedo pintar aquí. Hay como una bulla aquí afuera, afuera de aquí de donde yo me encuentro. Hay como unos trabajadores ahí ahí discutiendo. Entonces, fíjense, si cuando x vale 0, cuando x vale 1, cuando x vale 2, cuando x vale 3, cuando x vale 4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería el valor de la función de distribución acumulativa de esta función? Valdría exactamente igual a lo que vale si esta p de x también la interpretamos como f minúscula sub x, ¿verdad? Sería entonces 0.05. La función de distribución acumulativa evaluada en x igual a 1, ¿cuánto vale? Sería esto más esto. ¿Ok? Es evaluar 0.05 más 0.1 sería 0.15. ¿Cuánto valdría la función de distribución acumulativa cuando x vale 2? Valdría entonces 0.15 más 0.15, 0.30, 0.3. Evaluada en x igual a 3, sería 0.5 más 0.05 más 0.1 más 0.15 más 0.25. 0.3 más 0.25, 0.55, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Cuánto valdría, ya por deducción, cuánto creen ustedes que valdría la función de distribución acumulativa evaluada en el último valor de la variable aleatoria? ¿Cuánto creen ustedes que daría? ¿Cuánto tiene que dar? Es un resultado esperado. ¿Cuánto debería dar? Tiene que dar 1. Exacto. Tiene que dar la unidad exactamente, da exactamente 1, porque es el resultado de evaluar la función de distribución acumulativa en el último valor. Y como es acumulativa, entonces es cuando ya tú acumulas todas las probabilidades de izquierda a derecha hasta el último valor. Y eso es, por supuesto, la lógica es que tiene que darte, a juro, 1. Siempre. ¿Ok? Entonces, así es como más o menos funciona la función de distribución acumulativa. Ella lo que hace es que cuando nosotros evaluamos la variable dentro de la función, lo que realmente se está analizando es la probabilidad de que ocurra un evento de esta naturaleza, x menor o igual que un x minúsculo dado. ¿Ok? Fíjense que esta es mayúscula. Cuando es mayúscula se refiere a la variable en general. Cuando es minúscula se refiere a un valor específico de esa variable. ¿Ok? Entonces, ojo, inclusive entonces cuando se refiere a esta forma, o sea, siempre va a ser un evento de esta naturaleza. Menor o igual, siempre es menor o igual. ¿Por qué es menor o igual? Porque se acumulan de izquierda a derecha, incluyendo a la variable en específico. Es decir, si yo estoy aquí evaluando fx de 4, esto es equivalente a que yo esté evaluando la probabilidad de que x sea menor o igual que 4. Entonces sumamos todas las probabilidades hasta acá.
¿Ok? Toda esta suma. Igual lo puedo replantear como el menor, ¿no? Por decir, le puedo poner X, ¿sabes? Que lo pongo absoluto y le pongo X más 1 por generar una fórmula extra. Ah, no entendí eso. Por decir, tengo el X, ¿sí? Tengo el 4, que es la X chiquita. O sea, pongo del otro lado, pongo en vez de, ese es mayor, ¿no? Mayor o igual. Ese es menor o igual que. Ok, entonces pongo menor solo. Pongo No, X no pequeño puedes, más no puedes 1. colocar menor solo, porque cuando tú lo pones menor solo, ya no es función de distribución acumulativa. La función de distribución acumulativa trabaja estrictamente con menor o igual. Interesante. Siempre, siempre, Claro, siempre. la verdad que lo quería definir con ¿sabes? Con a partir del 5, pues. La función de Pero, distribución acumulativa siempre trabaja con menor o igual que. ¿Por qué? Porque también contempla en su análisis, en sus cálculos, inclusive al extremo de ese intervalo ¿ok? Al claro, extremo de ese intervalo. por cómo está definido la función, tiene que ser así. Exactamente, Ah, exactamente. fino. Vale. Siempre tienes que incluir al valor de referencia. Si no lo incluyes, entonces estás haciendo otra cosa. ¿Ok? Sí, sí. Pues tienes que tener cuidado con eso. ¿Qué cosas sí pueden ser equivalentes a la función de distribución acumulativa? Si lo vemos de esa manera. Por ejemplo, si tú quieres agarrar y evaluar la probabilidad de que X sea estrictamente menor que 5, a eso exactamente a que eso es equivalente. Sí, a la función de distribución acumulativa evaluada ¿en dónde? En 5, en Ok, 4, en 4. Eso es lo que... en 4. ¿Lo ven? Exacto. Así es como tú puedes establecer relaciones, ¿ok? Entre eventos definidos solo con menor que o mayor que y eventos analizados directamente desde la función de distribución acumulativa. La Claro, función, del evento per se, pues no puedo analizarlo con la función es grande, pues por decirlo de alguna forma. exacto. La función de distribución acumulativa es una función que tiene como camisa de fuerza analizar siempre eventos de esta Del naturaleza, mayor igual. mayor o igual, Perfecto. ¿ok? Y otra cosa es que el mayor igual, aquí el numerito que tú colocas a la derecha del mayor igual, sí tiene que estar contenido dentro del conjunto de valores de la variable aleatoria, ¿ok? Vale, claro, porque si no, no tiene En sentido. cambio, tú puedes plantear, por ejemplo, otro tipo de eventos, como supongamos, digamos que es X menor que 5,1. Ay, perdón, aquí repetí 2 veces esto. 5,1. O ponemos aquí de una vez, menor o igual que 5,1. Sí, sí. 5,1 existe dentro del conjunto de valores de aquí de la variable aleatoria. No, No. pero podemos hacerlo equivalente a qué?